Bueno, muy buenos días. Bueno, teniendo en cuenta la puntualidad de las personas que, bueno, ya estamos dentro de la reunión, vamos a dar inicio a nuestro segundo taller contable del día de hoy. Bueno, el día de hoy, como bien se mostraba en la pieza publicitaria, nos acompaña nuestra coordinadora contable, Tatiana Rodríguez. Ella nos va a dar, bueno, una pequeña charla sobre diferentes temas y nos va a dar consejos, pues, para tomar mejores decisiones a futuro. Entonces, Tatiana, no sé si quieras presentarte y pues como tal iniciar la capacitación, el taller. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este segundo taller. Muchas gracias, Isabel, por tu introducción. Veo que hay bastantes personas ya conectadas, agradeciéndoles inmensamente su asistencia y su puntualidad. El día de hoy, pues como ya vieron en la introducción, vamos a revisar básicamente la elaboración de los estados financieros pues en un dialecto como más coloquial a nivel de corporación, no tan técnico contablemente, sino para que todos podamos conocer pues los conceptos y sea como más fácil el entendimiento de los estados financieros, de los indicadores, ciertos tips y pues ciertas revisiones. Entonces, antes de iniciar, quiero confirmar que pues todos me estén escuchando bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla, que todos vayan que vean mi pantalla. Estoy proyectando en este momento un PowerPoint. Entonces quisiera pues su ayuda indicándome que me escuchan bien y que ven mi proyección en la pantalla. Sí, Tatiana, se ve bien y también vemos tu pantalla. Bueno, muchas gracias, Isabel. Tenemos más adelante, un juego, es un juego pues contable, donde vamos a hacer una dinámica de acuerdo a lo que estoy explicando. Entonces, les agradezco su participación, no se preocupen que no está para nada complicado, igual tienen todo mi apoyo y mi guía. Sin embargo, les pido por favor que me ayuden con su participación. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, vamos primero con definiciones, las definiciones de los estados financieros. Bueno, básicamente los estados financieros recogen en un documento todas las transacciones que dentro de un periodo determinado se registran en el sistema contable que pues cada uno de ustedes tengan. Alguna de estas transacciones son compras, son ventas, son adquisiciones de deudas con bancos, son los saldos que se reflejan en la caja, por ejemplo, cuando hay una apertura de una caja. En sus empresas hay un registro contable. Cuando hay una venta hay un registro contable. Cuando hay una compra de cualquier producto que sea, hasta lo más mínimo, como es de su conocimiento, todo se tiene que registrar en nuestra contabilidad. Para esto, al final de un periodo, ya sea el que uno lo requiera, por lo general es anual, dependiendo cada empresa, los requisitos y las obligaciones que tenga que presentar estados financieros a diferentes entidades o incluso a sus directivos. Por lo general, esto es de manera anual. Sin embargo, pues lo recomendable es si los directivos o la persona que esté encargada de revisar los datos financieros, hacerlo de manera periódica. En algunos casos muestran un resumen de los datos financieros de manera mensual. Entonces, pues esta es la recomendación, poder analizar estos datos financieros en un periodo pues a corto y a largo plazo. En, continuando, los estados financieros pues son cinco. Los voy a mencionar en este momento. Es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos en efectivo y las notas que son muy importantes. En este caso, vamos a hablar el día de hoy de los dos primeros, que son pues básicamente uno de los más importantes, claramente sin dejar atrás los demás, pero estos son los que generalmente se revisan.
Bueno, vamos a leer acá un poquito sobre la definición para que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, son documentos que recogen todas las operaciones, que era lo que mencionamos en un principio, durante un periodo determinado. El objetivo es mostrar la realidad de la empresa y sustentar la toma de decisiones. Esto pues sugiere conocer la capacidad de crecimiento, estabilidad y rentabilidad de la empresa. Bueno, entonces acá ya este es el concepto global de los estados financieros. Por otro lado, hay que conocer muy bien la estructura, la tenemos acá en pantalla, entonces del lado izquierdo, bueno, los cuadritos que tenemos de colores van a estar relacionados al estado de situación financiera y los que tengo a mano derecha son los de los conceptos de o los criterios, la estructura de los estados de resultados, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero del estado de situación financiera, donde en este únicamente hablamos de tres conceptos para que lo tengamos muy claro. Entonces, acuérdense, uno, situación financiera, tres conceptos, que son activo, pasivo y patrimonio. Esa es la primera estructura y ahí es súper facilísimo de identificar. Y la otra, la otra estructura del otro estado financiero es el estado de resultados, que se compone de ingresos, gastos y costos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, del estado de situación financiera, el primer componente, que es la cuenta número 1, que es el activo, este se compone de la caja, de los bancos, de las cuentas por cobrar, de anticipos, de inventarios, de activos fijos, como para que sepamos ubicarnos qué es un activo en una compañía o en esta estructura. Ya más adelante vemos las definiciones como tal. Pasivo, entonces el pasivo está más relacionado hacia las obligaciones y deudas que tiene una empresa con cualquier otra entidad o con cualquier empleado. Por ejemplo, con impuestos, también en el pasivo vemos pues las obligaciones de los impuestos por pagar, por ejemplo. Y patrimonio como tal, los aportes que hacen los accionistas. Y también acá la utilidad del ejercicio, es decir, durante un periodo se registraron ingresos, gastos, costos y todo esto debe generar una utilidad. Esta se traslada a la utilidad del ejercicio para saber si en ese periodo determinado hubo una utilidad o una pérdida, o sea, una ganancia o pues desafortunadamente se incurrió en una pérdida. Bueno, entonces esta primera estructura es muy básica. Tenemos que grabarnos muy bien. Entonces, dos estados financieros, dos estructuras. La primera, estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio y estado de resultados, ingresos, gastos y costos. El estado de resultados, como bien lo estaba indicando, es la utilidad que generó como tal todas las transacciones entre ventas, entre lo que se compró y pues eso me generó una utilidad. Espero ahí me hayan seguido con la idea de la diferencia y lo que maneja cada concepto. Entonces, bueno, continuando. Los estados de resultados, vienen los ingresos se pueden originar por varias transacciones. Una, pues todas las empresas tenemos nuestra actividad económica o pues actividad principal. Vendemos, por ejemplo, una empresa que se dedique solamente a la venta de papelería, solamente a la venta de insumos, de repuestos, hasta de servicios. Pero también hay otros tipos de ingresos que se pueden generar. Finalmente, todos ellos van en un solo grupito que son los ingresos, por ejemplo, ingresos por otro tipo de servicio, que soy una empresa que me dedico a la venta de papelería, pero pues le presté el servicio a otro proveedor sí, a otro, perdón, le presté el servicio a un cliente de asesoría de cómo hacer pendones, de cómo hacer libretas. Entonces, finalmente es un ingreso, pero mi actividad como tal es una y es venta de papelería. Pero en este caso, entonces hay ingresos relacionados con mi actividad principal y otros que son otros ingresos. Todos estos van acá en esta estructura. Los gastos y los costos. Pues en esta estructura van todas las compras que se hayan realizado. Entonces, por ejemplo, en el caso, siguiendo en el ejemplo de la papelería, los costos, entonces, ¿en qué incurro yo en comprar para poder fabricar la papelería, lo que vendo? Entonces, por ejemplo, vendo cuadernos, libros, libretas, necesito comprar algunos insumos para poder fabricarlos, si es que los fabrico, o me puedo dedicar a una empresa de comercial que se dedica a la compra y venta de los libros.
o de las libretas, por ejemplo. Pero en caso de que yo las fabricara, entonces yo tengo que incurrir en algunos costos del anillado, bueno, del papel como tal, de la pasta del cuaderno, por ejemplo, eso va acá en este rubro de los costos. Y en los gastos, pues ya como tal, que a diario todas las empresas necesitamos comprar para el funcionamiento como tal de la empresa. Entonces, por ejemplo, que pagamos los servicios de los servicios públicos, pagamos un arriendo, pagamos alguna asesoría, algunos seguros, todos estos rubros así relacionados que puedan identificar van en este rubro de gastos. Perdón, un segundo. Muchas gracias. Bueno, ahora en las definiciones. Vamos a ver las definiciones y lo puse exactamente en el mismo color de la diapositiva anterior para que se pueda identificar. Vamos a empezar con el color verde, que es activo fijo. Entonces, el activo fijo, ya se los expliqué, pero acá les doy, sin embargo, la definición más concreta y más técnica para que la puedan tener. Entonces, un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios económicos se esperan a futuro y que fluya a la empresa. Entonces, este es el concepto del activo. Vamos atrás, entonces vamos con el naranja, que es el pasivo. Ya habíamos dicho que son las obligaciones y las deudas que tiene una empresa con otros terceros, pero la definición como tal y más que todo en normatividad NIF, que saben que es la normatividad que nos está rigiendo en este momento, pues a todas las empresas, es una obligación presente de la empresa raíz de sucesos pasados al vencimiento del cual y para poder cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Bueno, si quieren tomar nota o tener las definiciones más exactas, esta es la definición como normatividad NIF. Volvemos atrás, seguimos con el patrimonio, que habíamos dicho que son los aportes, la utilidad del ejercicio, etcétera. Y bueno, entonces acá la definición es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos, ¿verdad? Esto es lo que pues genera básicamente el patrimonio, ecuación patrimonial se le llama, y pues aparte de ser pues los aportes de capital, la utilidad del ejercicio y demás, esta es la definición. Y vamos con las otras dos definiciones, que son de ingresos y como tal de gastos. Bueno, entonces, los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, ¿cierto? Ahí es claro, incrementa beneficios económicos. Y los gastos es lo contrario, son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable. Casi toda la contabilidad o 100% de la contabilidad siempre es medible y siempre es en un periodo determinado. Generalmente, lo que les mencionaba, un año tras otro año o mes a mes. Se hace la comparación. Bueno, acá llegamos a la parte del juego y para ver que todos estemos en sintonía, pero pues en este momento se los voy a explicar. Para poder elaborar unos estados financieros, tenemos que descargar de nuestra contabilidad los saldos contables, ¿cierto? Los saldos contables ya es el resumen de todo lo que se movió en el sistema y todo el resumen de todas las transacciones que se realizó a lo largo de un periodo. Vemos acá unos ejemplos, en el esquema vemos el saldo de la caja, el saldo de bancos, inversiones si hubo, clientes, que son las cuentas por cobrar, inventarios, edificaciones, maquinaria y equipo de cómputo, bancos nacionales, proveedores, que pues son las cuentas por pagar, impuestos por pagar. Bueno, acá está el resumen de todas las cuentas. Un tip es que la cuenta contable, si se dan cuenta, empiezan con un número, ¿cierto? Por si de pronto alguno no sabe la estructura, esa cuenta contable empieza con un número y va relacionado en el mismo orden que lo muestro en los cuadritos que siguen con los mismos colores. ¿Lo recuerdan? El verde, el naranja. Bueno, entonces, todo lo que empieza por 1 es activo. Todo lo que empieza por 2 es pasivo, todo lo que empieza por 3 es patrimonio, todo lo que empieza por 4 son ingresos, todo lo que empieza por 5 son gastos, en este ejemplo que estoy colocando.
de los gastos, ¿no? Porque no coloqué costos para no entrar en detalle, sino pues hasta gastos nada más, hasta la cuenta 5. Entonces acá empezamos. La cuenta contable 1, que va hasta acá, si se dan cuenta hasta acá abajo, equipo de cómputo, serían activos. Todo lo que inicie con cuenta 2 serían pasivos. La cuenta 3 patrimonio, 4 ingresos y cuenta 5. Todos estos tienen, pues, este es el resumen de los valores de unos ejemplos que coloqué del saldo como tal de un periodo. Vamos a imaginar que este periodo es de 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Vamos a hacer ahora el juego, porque la idea del juego es colocar en una columna que va a estar acá oculta la estructura, y la estructura es decir si es activo, pasivo y patrimonio, o sea, está muy fácil, y en esta otra columna decir a qué estado financiero corresponde. Bueno, por si de pronto a alguien no le quedó claro el estado financiero, entonces me voy a devolver un poquito nada más acá, solamente para hacer un recorderis. Activo, pasivo y patrimonio corresponde al estado de situación financiera. Y los ingresos, gastos y costos al estado de resultados. Bueno, entonces voy a cerrar acá, nos quedamos en esta diapositiva y voy a pasarme acá al Excel para que me puedan ayudar. Bueno, entonces a medida que yo les vaya preguntando, ojalá pues me puedan ayudar a que lo podamos descubrir todos y que sea pues un poquito didáctico y que pues entienda porque finalmente estos temas contables muchas veces son tediosos y no se logran entender muy bien, pero yo creo que hasta el momento hice con esfuerzo y cariño para ustedes poder hacerlo más ameno para todos. Bueno, entonces no se preocupen, no hay lío si estamos mal o bien, pero no hay problema. Vamos a empezar con la caja. Entonces la caja, acá les dejé las pistas de todas maneras. La caja, empezamos con la cuenta 1105 con un saldo de 2.900.000, entonces vamos a mirar la estructura. El ejemplo es que yo vengo y pinto acá la estructura, entonces me dice es un activo. Es un activo porque empieza con la cuenta 1 y me dice que el activo está con el estado financiero de situación financiera. Bueno, entonces acá, estado de situación financiera. Bueno, vamos con el segundo. Por favor, si alguien me quiere ayudar. Entonces, bancos. Activo. Muchas gracias. Correcto. Estado. Estado de situación financiera. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Inversiones. También es activo. Muchas gracias. Correcto. Y el estado. Estado de situación financiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos por acá en desorden. Las ventas. La estructura, el número es. Ingresos. Correcto. Y Y el estado que corresponde es. de resultados. Súper, muy bien. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos acá. Miremos esta cuenta que es de maquinaria y equipo. ¿A qué corresponde? Activo, Sí, estado de situación financiera. muchas gracias, correcto. Miremos por acá. Proveedores, que son las cuentas por pagar que tenemos con nuestros proveedores. ¿Qué estructura tiene? Sería un pasivo, Muchas gracias, sí. ¿Y el estado? situación financiera. Correcto. A ver, ¿y la utilidad? Patrimonio, Correcto. estado de situación financiera. Estado de resultados. Ahí no. Muy bien por la persona que me ayudó inicialmente. Sí, es el estado de situación financiera. Y alguien me dijo estado de resultados. Muy bien. Muy bien porque participaste, pero no es. Mira, la cuenta 3 viene con el estado de situación financiera. Vámonos por acá. Las devoluciones en ventas.
Sería ingreso Sí, correcto. y estado de resultados. Perfecto. Sí, no, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Miremos por acá otros ejemplos para que, a ver si de pronto alguien por ahí. Papelería, que empieza con cuentas. Gastos Sí, correcto. y estado de resultados. Perfecto. Miremos estos honorarios. Gastos, estado de resultados. Muy bien, muchas gracias. A ver, una más. Vámonos con 3 más. Aportes sociales. Patrimonio, Patrimonio, estado de Sí. situación financiera. Sí, correcto. Bueno, muy bien. De verdad les agradezco su participación. A ver, ¿con cuál nos vamos acá? Otras ventas. Ingresos, ingresos, ingresos Sí. Y Estado de estado de resultados. resultados. Bien. Bueno, súper. Muchas gracias. Bueno, espero que si ya lo conocían y de pronto para algunos era muy sencillo y muy fácil, tenemos todo tipo de público afortunadamente, entonces por eso les mencionaba que lo más ameno y lo más entendible posible para todos. Les agradezco de verdad y muy bien, les fue excelente. Bueno, sigamos acá con nuestra explicación. Este es un ejemplo de unos estados financieros que Me haces un favor, te puedes devolver, es que no te alcancé a tomar la foto. Gracias. de esta pantalla. ¿Me dices dónde? Tranquila. La otra, Ah, ya, ya, ya. la que estábamos llenando. La que Ya. estábamos llenando. Esa. Un segundo, Espérame, disculpa. lo que voy a hacer es poner todo acá. Vamos a destapar todas las casillitas. Y entonces, de acá le vas a tomar foto de caja hasta arrendamientos. Gracias. Y de papelería hasta lo que hace falta más abajo, para que la puedas tener completa. Muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Listo. Bueno, les decía que acá ya como tal, unos estados financieros ya finales, y les digo que es muy sencillo, de verdad, porque acá ya estamos resumiendo lo que ustedes ya hicieron en el juego anterior y en lo que ya explicamos. Miren, por ejemplo, en la parte izquierda, a mi lado izquierdo, primero, todos los estados financieros deben tener el nombre de la empresa, el NIF de la empresa, decir cuál es el nombre del estado financiero y el periodo en que se están mostrando los datos. Entonces, bueno, vamos a mirarlo acá. En este caso, la empresa se llama Agüita de Coco S.A., ¿sí? Empresa subsidiaria del grupo X, estado de situación financiera, que es el primero que vimos, activo, pasivo y patrimonio. Y este tiene un corte el 31 de diciembre, comparativo 2011-2010. Bueno, entonces, en este primer estado financiero, como ejemplo que les estoy mostrando, está el resumen. Si ustedes lo ven ahí en pantalla, está el activo, pasivo y patrimonio, que ya sabemos en cuentas contables que van cada rubro, pero claramente hay que desglosar qué tipo de activo, qué tipo de pasivo y qué tipo, no, el patrimonio sí ya ahí va en resumen. Entonces, en activo se divide en dos partes grandes, activo corriente y el activo no corriente. La definición de estos dos conceptos básicamente es, pues lo corriente es lo que está menor a un año, de la caja de las cuentas por cobrar que están menores a un año, bueno, ahí hay varios ejemplos, están los inventarios, están los deudores, están las cuentas por cobrar y están los activos no corrientes. Entonces, es simplemente clasificar activo corriente y no corriente. ¿Cuál es la pista ahí? Que es la duración. Si está menor a un año, es corriente y lo que está mayor a un año es no corriente. Y los pasivos, exactamente igual. Entonces, los pasivos se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente, como lo vemos acá en pantalla.
Una vez ya sepamos, con que ustedes sepan esta clasificación, que es la del juego, perfectamente ya pueden ubicar cada uno de los saldos. Entonces, por ejemplo, acá, la caja. El saldo son 2.900.000. Me voy al estado financiero. Yo lo que tengo que colocar son los 2.900.000 acá donde dice efectivo y equivalente y efectivo, que es la caja. Si hubiese bancos, por ejemplo, que acá no lo hay. Ah, ya, es que está unificado. La caja y el banco se llama o se clasifica dentro del primer rubro, que es efectivo y equivalente a efectivo. Entonces ahí irían la suma de los dos. Por ejemplo, es el ejemplo. Y así se van clasificando cada uno de estos rubros y de los saldos que les estoy mencionando, se deben clasificar acá en los estados financieros. Súper sencillísimo, de verdad. Espero que me haya esforzado bastante en que me hayan entendido. Ahora, vamos a mi segundo ejemplo del otro estado financiero, que son los estados resultados. También vienen comparativos, estos vienen también con el nombre de la empresa, el NID, bueno, los datos. Esto los debe firmar, pues, dependiendo los requisitos de cada empresa, el revisor fiscal si lo necesita, el contador sí, evidentemente, y el representante legal. Bueno, entonces, volviendo acá al tema de los estados de resultados, viene la otra estructura, que son ingresos, costos y gastos. Bueno, lo mismo, simplemente clasificar dentro de estos rubros, agrupar los datos contables en este estado. Entonces vemos que viene los ingresos, los costos y los gastos, y acá ya vienen pues otros temas más en específicos, que si esto genera utilidad, el impuesto, las reservas, pero ya es un poquito más técnico, entonces no vamos a entrar en detalle acá. Acá, básicamente, se debe generar la utilidad, ¿verdad? Entonces esto simplemente es a los ingresos, le descuento los costos y los gastos y eso me genera una utilidad y sobre esa utilidad hacemos los diferentes cálculos que le mencioné hace un momento. El impuesto, las reservas, etcétera, etcétera. Bueno, este resultado final se traslada al estado de situación financiera. Bueno, esto también ya es un poquito más técnico, que no vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que sepamos qué va en el estado de resultados y qué va en el estado de situación financiera. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá en qué caso se requiere realizar estados financieros. Por la parte legal, los estados financieros se deben presentar en resumen, o sea, se deben realizar para poder renovar la Cámara de Comercio. Tengan mucho cuidado porque la Cámara de Comercio se tiene que renovar anualmente y generalmente es para el 31 de marzo de cada año. Cuando uno está renovando la Cámara de Comercio, debe ingresar a la plataforma. Esto sí es obligatorio y tener mucho cuidado porque tenemos que pagar un porcentaje que lo determina la Cámara de Comercio dependiendo de los datos que les entreguemos. ¿Cómo se entregan esos datos? De los estados financieros. Entonces nos piden el total de activos, de patrimonio, de ingresos, de costos, de toda la información adicional nos piden que ingresemos ciertos datos de la compañía. No son difíciles, son solamente dirección, teléfonos como datos de contacto y generalmente, y lo recomendable es que se den los datos del contador o la persona que les lleve la contabilidad para que la persona sepa la renovación, para que sepa qué datos dar, cuando ya esté renovado para que pues tengan el link de la aceptación y del pago que llega al correo o también se puede mirar, bueno, desde la página, pero lo ideal es que llegue al correo y el correo es el que ustedes mismos suministren. Hay otra entidad que pide los estados financieros y es la Superintendencia de Sociedades. Acá ya el requisito es más al detalle porque la superintendencia mira sus ingresos, sus activos y dependiendo de esto se realiza la presentación. Acá sí es unos casos específicos, los podríamos mirar y lo podemos mirar para un tercer taller para decirles cuáles son los datos específicos, pero no son todas las empresas. Para la Cámara de Comercio sí, pero para la Superintendencia de Sociedades es dependiendo los topes, ¿sí? Los topes que ellos tengan se debe, pues se están en la obligación de presentar los estados financieros a la Superintendencia.
Y ya como tal, como recomendación a las empresas, bueno, si una empresa quiere adquirir con entidades financieras préstamos o cualquier otro tipo de actividad financiera, pues generalmente a uno los datos. Por ejemplo, a uno como persona natural le piden la cédula, le piden si declara renta o no, sus movimientos de ingresos, de gastos. Para una empresa esto es muy parecido, pero con los estados financieros. Entonces, si uno quiere llegar a hacer una buena negociación en adquirir en algún tipo de crédito, por ejemplo, importante tener los estados financieros para que uno vea que se puede solventar en cubrir ese crédito que se esté sacando, por ejemplo. Lo mismo con los clientes y proveedores. En nuestro caso, por ejemplo, si yo quiero adquirir un nuevo proveedor, para saber, hay que conocer las empresas con las que hacemos negocios. Y se conoce a través de los estados financieros. Entonces, muchas veces nos piden los estados financieros para analizarlos y asimismo también nosotros a nuestros clientes, porque pues hay que mirar la solvencia y determinar ahí si un cliente nos puede pagar, si no nos puede pagar y básicamente para eso. Bueno, y sobre todo para crear los perfiles de los clientes y los proveedores en nuestro sistema. Entonces, para esto básicamente también se requieren los estados financieros, pero a nivel de como tal entregar la información, ¿no? Claramente, como lo mencioné en un principio, pues los estados financieros ayudan a la toma de decisiones, em, a la toma de decisiones, perdón un segundo. A mirar el estado en que se encuentra la compañía, cómo estamos con deudas, cómo estamos con ingresos, si dimos utilidad o no. Entonces sirve para muchos temas, lo cual es muy importante, pues tener muy claro la elaboración y el conocimiento y sobre todo el análisis de los estados financieros. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Y como tal, este es un paso un poquito más complicado, pero vamos a entenderlo entre todos y es los indicadores financieros, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo los estados financieros, hay unos indicadores que surgen en diferentes ecuaciones, revisando los activos, revisando los pasivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver inicialmente la definición como tal de qué son indicadores financieros. Entonces, los indicadores financieros nos permiten determinar las debilidades, las fortalezas y la solidez de una empresa con un tiempo determinado, que permiten tomar decisiones para el crecimiento de una empresa y a futuro permite evaluar los resultados como tal de las acciones que se hayan tomado, ¿sí? ¿Para qué sirve un indicador financiero? Entonces, esto sirve para identificar unas tendencias, tener probabilidades, identificar los puntos fuertes o débiles, y el beneficio es un método de análisis y de interpretación financiera que permite comparar, acá lo escribí mal, comparar con otros periodos. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar 4 categorías grandes de indicadores financieros. Entonces están los indicadores de liquidez, indicadores de solvencia o endeudamiento, que son básicamente los pasivos, los indicadores de gestión, que son las actividades, y los indicadores de rentabilidad. Esos indicadores se pueden dar o en dinero, en valores absolutos, o sea, como tal, el valor, en días o en porcentaje. Bueno, entonces vamos a continuar para entrar en detalle con cada uno de estos. Entonces, concepto de las categorías. Te recuerden, son 4 categorías. Vamos a resumirlas acá. Entonces, de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Que mide la capacidad que el negocio tiene para generar efectivo. O sea, básicamente es el disponible con lo que la empresa cuenta para poder realizar sus actividades. Entonces, esto permite atender los compromisos por pagos de obligaciones a corto plazo. Entonces, si yo tengo, ya estamos hablando como tal de la plata que me ingresa y la plata que tengo que pagar, eso me genera un resultado. Ese resultado es el que yo tengo disponible para poder utilizarlo en alguna otra compra, básicamente. Entonces, esto es la liquidez. La rentabilidad, en este caso, permite apreciar el manejo adecuado de los ingresos, costos y gastos. Este va un poquito más relacionado al estado financiero, al estado de resultados. ¿Se acuerdan? Ingresos, costos y gastos.
Bueno, la actividad. Esta actividad o de gestión hace referencia a si la empresa usa eficientemente los recursos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los recursos como el manejo de los inventarios, como el manejo de los bancos, con el manejo de efectivo, del efectivo y equivalente, que son las cajas, el manejo de la plata como tal. Eso va acá en esta parte. Y el endeudamiento o la solvencia permite identificar el nivel de las obligaciones de la empresa a corto y a largo plazo frente a los recursos que se poseen. Entonces, más adelante ya venimos con el detalle de cada una de las interpretaciones de los diferentes indicadores que hay para cada categoría. Recordemos que son estas 4 las grandes categorías que hay y cada una de estas también va relacionada con los estados financieros. Entonces, la liquidez, ¿de dónde se toma? De un estado financiero. La rentabilidad, ¿de dónde la saco? Del estado financiero. La actividad, ¿de dónde la saco? De un estado financiero. Y el endeudamiento, igual. Bueno, acá ya viene más en detalle. De las categorías grandes se desglosan los indicadores financieros. Entonces, de liquidez, la razón corriente, la prueba ácida, el capital neto de trabajo y el capital de trabajo operativo. Para la rentabilidad, margen bruto, margen operacional, margen neto, rendimiento del patrimonio, el rendimiento del activo total, el EBITDA. Por ejemplo, para la actividad está la rotación de cartera, la rotación de inventarios, la rotación de proveedores y hay también un ciclo de efectivo. Endeudamiento y solvencia. Nivel de endeudamiento, concentración de los pasivos, corrientes, endeudamiento financiero y cobertura de intereses. Cabe mencionar que no todos los indicadores financieros, los indicadores financieros, perdón, están enfocados y que todos son iguales y aplican para todas las empresas. No, realmente acá sí debe haber un análisis más detalle financiero porque hay que evaluar pues la empresa como tal. No es lo mismo los indicadores o los resultados de indicadores financieros para una empresa que se dedica de comercialización, o sea, de compra y venta, ay, perdón, o una empresa manufacturera que se dedica pues a producir sus bienes para la venta, o una empresa, por ejemplo, de servicios. Entonces acá sí hay que tener muy en cuenta que no todo aplica muy bien, pero desde que entendamos finalmente los conceptos básicos de cada uno de los indicadores y del análisis y que nos puede servir muchísimo en nuestra compañía por lo menos para saber en qué estamos, ¿sí? Bueno, empezamos con los indicadores de liquidez. Vamos a empezar con la liquidez corriente, que es este primero. Ay, perdón. Bueno, la liquidez corriente. El concepto se utiliza para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones a corto plazo, ¿cierto? Entonces, este está relacionado a efectivo, básicamente. Entonces, pero a corto plazo. Entonces, acá vamos a poner esto en orden y entonces en cada uno de estos conceptos vamos a poner definición, la ecuación, el ejemplo y la interpretación. Bueno, entonces, definición. La acabamos de mencionar, está acá en el cuadro verde. La ecuación de la razón corriente es el activo corriente dividido el pasivo corriente. En los estados financieros y en la clasificación de las cuentas ya tenemos claro que es un activo corriente y un pasivo corriente. Entonces, activo corriente en todos los recursos que podemos convertir en efectivo en menor a un año, ¿cierto? Y los pasivos corrientes también menor a un año. O sea que acá cogemos nuestro estado de situación financiera, ¿cierto? Ahí lo recuerden, no se vayan a perder. Entonces, para el indicador de liquidez corriente, ¿de dónde tomamos los datos? Acuérdense, son 2 estados financieros que estamos manejando acá. Del primero que vimos, que es el estado de situación financiera, donde vemos el activo y el pasivo, ¿sí? Ahí en el activo y el pasivo vamos a encontrar el no corriente y el corriente y el no corriente para el activo y el pasivo. Acá solamente vamos a colocar los datos del corriente. Bueno, y acá la interpretación del ejemplo que estoy colocando es, por ejemplo, el activo corriente son 600.000 pesos y el pasivo corriente son 400.000 pesos. Si lo ven acá en la parte, como en mi caso, inferior izquierda, activo corriente 604.751 pesos y el pasivo corriente son los 494.
¿Qué quiere decir este indicador? Que por cada $1 de la compañía que debe a corto plazo cuenta con 1.2 de activos, es decir que esos pasivos que yo tengo los puedo cubrir 1.22 con mis activos. Bueno, este punto acá o este resultado que vemos en este ejemplo es bueno porque el total de nuestras deudas estamos bien porque lo podemos cubrir con nuestros activos. O sea, hasta el momento, así una empresa está bien. Si nos diera, por ejemplo, por debajo de 1, sería más difícil porque pues poder tomar decisiones acá, porque resulta que no podría cubrir mis deudas o mis pasivos con mis activos, es decir, no con lo que tengo en bancos, con lo que tengo en el efectivo, con lo que tengo en inventarios. Entonces es muy importante que si vemos, esto es para generar una alerta importante. Si vemos que tenemos el resultado menor a 1, tenemos que hacer algo porque pues no tenemos cómo cubrir nuestros pasivos con nuestros activos, básicamente significa esto. Aunque acá también se puede evaluar, los indicadores no se miden por sí solos, sino también hay que mirarlos con otros indicadores. Pero en sí, la explicación de que es liquidación corriente, es de esta manera como se las acabo de mencionar. Vamos por el otro. Prueba ácida. La prueba ácida, vamos a mirar la descripción. Verificar la capacidad que tiene la empresa para cancelar las obligaciones al corto plazo, pero sin depender la venta de los inventarios. Entonces acá, sencillísimo, porque es lo mismo que acabo de decir ahorita, solamente que no tengo que tener en cuenta los inventarios. Por ejemplo, la ecuación. Entonces, activo corriente, ya lo miramos. Sobre pasivo corriente, ya lo miramos, solamente que el activo corriente tengo que restarle los inventarios. Como lo vemos acá en pantalla, en el ejemplo, tenemos un total de activos corrientes de 604.000 pesos y a eso le restamos el valor del inventario, que son 286. Bueno, esto da acá un total, más o menos como de 400.000 pesos, 400 y algo. Y todo este resultado del activo corriente menos el inventario dividido sobre el total del pasivo corriente. A este sí no se le depura nada. En este ejemplo que estoy mostrando en pantalla, el resultado es 0.64. ¿Cuál es la interpretación? Entonces, por cada $1 que se deba a corto plazo, se cuenta para su cancelación con un 64% de los activos corrientes. Sin tener en cuenta la venta de los inventarios. Es decir, yo puedo cubrir 64% de mi activo, los pasivos que tengo. Pero acá hay un punto y es que, o sea, que esto quiere decir que si hay un 64%, la diferencia corresponde a los inventarios, es decir, casi como en un 50%, 40% de los inventarios corresponden a los activos con los que yo puedo cubrir un pasivo, el total de los pasivos que tengo, ¿sí? Ese es pues la interpretación de este indicador. ¿Qué quiere decir? Pues uno, pues, por ejemplo, si ocurriese algo, por ejemplo, para cubrir todas las deudas que yo tengo. Acá la interpretación es como, ¿qué tan necesario tengo que yo vender mis inventarios para poder cubrir esas deudas? Ojalá uno pudiese cubrir al máximo todo su activo. Y pues en este caso es como que, bueno, si yo no tuviese inventarios, ¿qué puedo cubrir? Básicamente. Por ejemplo, una empresa de servicios que no maneja inventarios. Acá sí o sí, pues con el activo total que tenga de activos corrientes, es con lo que puede cubrir sus pasivos y poder pagar las deudas con sus proveedores, con sus bancos, con sus impuestos, con sus empleados, así. Esto es básicamente. Ahora nos vamos con el capital de trabajo. El capital de trabajo, entonces, su definición es forma de apreciar en valores los resultados de la razón corriente. Me voy a devolver acá un poquito. Y la razón corriente la tenemos en un dato porcentual o de peso, básicamente 1.22. Acá el resultado es en plata, básicamente. Entonces, la ecuación para el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y esto sí es como tal lo que yo les decía en un principio, ¿se acuerdan?
¿Qué tanto tengo yo en activo corriente? Tanta plata, le resto, simplemente acá es restar pasivo corriente y el resultado que me da, que claramente tiene que ser positivo, porque si estamos negativo, no podríamos como solventar nuestros pasivos con nuestros activos. En este caso, en el ejemplo, el capital de trabajo dio un resultado de 110.000 pesos. La interpretación es, el resultado anterior indica que de los 604.000 pesos que la empresa tiene invertido en activo corriente, 494 han sido financiados como resultado de corto plazo, con recursos a corto plazo. ¿Listo? Vamos al otro, porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Indicadores de endeudamiento. Entonces, endeudamiento, pasivos, ¿verdad? También se debe sacar del estado de resultados. Todavía no estamos mirando, perdón, discúlpenme, del estado de situación financiera, que es activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Entonces, estudia la estructura de financiamiento de una empresa y en qué proporción se financia con terceros o con capital interno. Mide el nivel de las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, para este primer indicador es el nivel de endeudamiento. Entonces, en este caso es en porcentaje. Entonces, este es el porcentaje de participación de las obligaciones que tiene la empresa respecto al total de los activos, que finalmente son los que van a respaldar la empresa. Bueno, entonces acá la ecuación es total de pasivo dividido el total de activo. Acá no hay que tomar el no corriente, el sí corriente, no. Solamente el total activo dividido en el total pasivo. Este da un porcentaje de 87%. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que por cada un peso de la empresa que tiene invertido en activos, el 80% ha sido financiado por acreedores. ¿Cuáles son los acreedores? Los proveedores, por ejemplo. Entonces, otra forma de interpretación que se le puede dar es el 80% de los activos han sido financiados por agentes externos. ¿Listo? Vamos acá con el siguiente, que es el apalancamiento. También conocido como leverage. La descripción el detalle, perdón, el concepto como tal de este apalancamiento, entonces vamos a entenderlo. ¿Qué tan comprometido está el patrimonio frente a los acreedores, o sea, los proveedores, por ejemplo, como los bancos o los proveedores de corto o a largo plazo? La ecuación es total pasivo sobre el total patrimonio. Acá en el ejemplo vemos total pasivos, 1.466.000 pesos, total patrimonio, 210.000 pesos, y hacemos la ecuación. Total pasivo dividido total patrimonio. Esto da 6.95. La interpretación de este indicador es que por cada un peso de patrimonio, 6.95 se encuentra comprometido con deudas con terceros. En este caso, este resultado, si uno lo ve, es muy grave. Porque, ¿qué quiere decir? Es mayor las deudas que lo que yo tengo en patrimonio. ¿Sí? O sea que yo con mi patrimonio no alcanzo a cubrir ni siquiera casi ni una sexta parte, una séptima parte de lo que valen mis pasivos. Pero hay unos indicadores de rentabilidad que pueden cubrir este tema de acá. Bueno, pero igual sí es importante que se sepa en qué estado estoy, por si en algún momento, esto es como para tomar acción, si en algún momento se va a liquidar una empresa o por X o Y motivo nos tocó cerrar, tener en cuenta que, pues madre, tengo pasivos muy grandes y con mi patrimonio no voy a alcanzar a cubrir esas deudas. Entonces es importante, por lo menos para que uno vaya teniendo en cuenta en qué estado estoy en este momento. Concentración del endeudamiento. Este va más relacionado como que del total del pasivo, cuánto tengo en corriente y cuánto tengo en no corriente. Es decir, del total de las deudas que yo tengo, cuánto tengo que pagar en menos de un año y cuánto tengo que pagar en más de un año. ¿Listo? ¿Perdón? Bueno, tenemos la ecuación, que es la concentración de lo que es corriente y lo que no es corriente. Pasivo corriente dividido en el pasivo. Pasivo no corriente, total pasivo. Y ya la interpretación, en este caso del ejemplo, es
Total pasivo tenemos 494.000 pesos. Pasivo no corriente tenemos 971.000 pesos. El total de la suma de estos dos da 1.466.000, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación? Para el primer caso, que el 66% de los pasivos de la empresa están concentrados a largo plazo. Es decir, las deudas totales el 66% corresponde a las deudas que le debo a mis proveedores, por ejemplo, pero que son que en el acuerdo que yo llegué con ellos o con un tema de financiación de alguna deuda de un banco, la tengo que pagar, pero después de un año. Y un 34%, que es la primera ecuación de pasivo corriente dividido en pasivo total, menor a un año. Entonces, son las deudas que tengo a menor de un año. Indicadores de rentabilidad. Bueno, ya vamos terminando. El margen bruto vamos a definir. Entonces, cuando de las ventas queda de utilidad bruta, perdón, con esto la empresa debe administrar y gestionar la comercialización del producto y con esto se busca que el indicador sea lo más alto posible. Entonces, la ecuación, vamos a revisar la ecuación. La ecuación del margen bruto es la utilidad bruta dividido en las ventas netas. Una utilidad bruta de 635.000 pesos y unas ventas totales de 1.925.000. Esto da un 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos generaron un 33% de ganancia bruta y que por cada un peso de ventas se genera un 33% de utilidad. ¿Listo? Vamos con el otro. Margen operacional. Indica si el negocio es o no lucrativo, independiente de la forma en que se financia, sin tener en cuenta otros ingresos u otros egresos diferentes a su actividad. Entonces, la operación es la utilidad operacional dividida en las ventas netas. Acá también ya vemos el ejemplo. Nos da un 6%. Las ganancias operacionales correspondió al 6% de los ingresos y que por cada un peso de venta se genera un 0.6 de utilidad operacional. Ahora vamos con el margen neto. Su concepto es la capacidad que tiene la empresa para convertir los ingresos que recibe por ventas en beneficios netos. Acá, la ecuación, utilidad neta dividido sobre ventas netas. Está en el ejemplo que la utilidad neta, que son 30.000 pesos, y las ventas netas es 1.925.000. Esto es un resultado del 2%. ¿Cuál es la interpretación? Que por cada 41 en ventas, la empresa genera 0.2 pesos de utilidad libres de costos, gastos e impuestos. Y la ganancia neta correspondió a un 2% de las ventas o ingresos netos. Es importante que como tal más adelante pues lo vayan entendiendo un poquito mejor, pero por lo menos tener el concepto, la ecuación y la interpretación. Y finalizamos nuestra presentación. Espero sigan acá súper conectadísimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su colaboración, también por su participación en la actividad que realizamos. Espero esta información haya sido un poquito más clara para ustedes. Y pues Isa, no sé, para que nos puedas ayudar acá con el cierre. Buenos días, hazme una preguntita. Hola, sí señora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Esta charla, esto que hubo, ¿está grabada en algún lado si no la quiere volver a ver? Sí, entiendo que sí, Isabel. Isabel, si quieres, puedes por favor ayudar a nuestra Gracias. colaboradora para... Bueno, sí señora, con gusto. Sí, buenos días. Gracias, Tatiana, pues por toda la información que nos has dado el día de hoy. Y sí, correcto, nosotros estoy grabando la sesión justo ahora. Y lo que vamos a hacer es, bueno, lo más probable es que lo subamos a nuestro canal de YouTube y yo estaré compartiendo el link para que ustedes puedan ingresar más fácilmente por medio del correo. Sí, correo de Comunidad Biocírculo. Igual los contactos que yo tenga por WhatsApp también los compartiré por ahí.
Entonces, para que ustedes también tengan como acceso a esta información para poder revisar, repasar lo que Tatiana muy amablemente nos explicó el día de hoy. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Y bueno, pues ya como cierre, les agradezco mucho la asistencia a todos nuestros proveedores que pues el día de hoy estuvieron atentos a toda la capacitación que pues Tatiana nos dio. También le agradezco a Tatiana por su tiempo y pues por compartir su conocimiento con todos nosotros. Nos falta todavía un tercer taller contable y les estaremos contando más adelante qué temas serán y bueno, el horario, todo. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Que estén bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien explicado. Doy gracias porque pues estas clases sí hacen falta. Hay cosas que uno no Muchas sabe. gracias. Muy amable, gracias. Bueno, gracias. Gracias, muy Muchas amable. gracias. Bueno, hasta luego. Ever Molina los Buen saluda. día. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Bueno, hasta luego. Hasta luego.